todos a la ferretería Antonio. Tenemos de todo: fluorescentes, bombillas, clavos y tuercas, taladros y toldos. Y sobre todo, llaves. Hacemos tu duplicado de llaves al instante, al momento. Grandes y pequeñas y de todos los colores. Así que pasen y vean. Ferretería Antonio. Aquí, en el corazón del pueblo. Había una vez un hombre que vivía en un pueblo. Como en todos los pueblos, cada uno desempeña una tarea para el bien común de todos sus habitantes. Uno hace pan, otro pesca, otro es carnicero, otro lleva la radio local, otro es barrendero o alfarero. Todos se orquestan para que la sinfonía rural suene lo más bella y armoniosa posible. El protagonista de nuestra historia se llama Antonio. Antonio es un hacedor de llaves, sí, se dedica a hacer copias de las llaves que la gente le trae. Y cada llave trae su historia. La gente le cuenta qué es lo que abren, por qué quieren una copia y de paso aprovechan para charlar un rato con él y contarle cosas de su vida. La gente entra a la ferretería con una llave y sale contenta con 2 o más llaves entre sus manos y sin darse cuenta Antonio sabe de todo y de todos. Llaves que guardan tesoros, llaves que guardan casas, llaves que guardan baúles de los recuerdos y llaves que abren y cierran candados. Antonio todo esto le apasiona y toma nota de todo. No se le escapa nada. Así que después de cada visita se sienta un momentito en su escritorio de la trastienda, abre su libreta, apunta la fecha del día, el nombre del propietario de la llave, el número de copias que ha hecho y en la última columna, en el apartado de observaciones, escribe brevemente algún detalle relevante de la llave en cuestión. Este es su pasatiempo favorito. Esta es su afición. Un día en su ferretería Antonio tuvo una visita especial. Entró un hombre alto, fuerte, de piel fina y oscura, y con un perfume a especies orientales que embriagaba. El hombre se le acercó y le pidió con un marcado acento extranjero si podía hacerle una copia de su llave. Le contó que tenía 2 llaves, la del trabajo y la de repuesto, y que un día exactamente un 5 de enero, no sabe dónde y no sabe cómo, la perdió. Antonio cogió esa llave delicadamente y la observó con detenimiento. Era diferente a todas las otras llaves que había visto. Era de un metal dorado como el sol, liviana como el viento, fuerte como el fuego y a la vez suave como el agua. Parecía la llave que abría todas las puertas del mundo. Con esmero la colocó en su máquina de replicar. Antonio estaba enamorado de esa máquina. Era un modelo de importación hecha en Francia en el 72 y que compró en una feria industrial en Barcelona. Llevaban ya más de 20 años juntos. En fin, que cogió de su armarito los moldes y escogió la llave que para él se parecía más a la original y la colocó a su lado. Le dio al interruptor y la máquina se encendió. El contador marcaba 141.582 en números rojos y se preparó para iniciar la réplica. Después de un suave pitido, la máquina empezó a reseguir las curvas y rincones de la llave dorada. En el molde saltaban chispas, unas chispas que Antonio no había visto en toda su vida. Destellos en cada roce y en cada forma que aparecían después de pulir el metal. La máquina tardó 45 minutos y 32 segundos en acabar la copia. Cuando terminó, el contador marcaba 141.583. Antonio retiró la copia y se la miró de muy cerca con sus gafas para poder saborear la belleza de la réplica. Y después de dar su visto bueno, entregó ambas llaves al hombre. Antonio, como buen hacedor de llaves, le dijo que si era necesario un repasillo porque no entraba bien a la primera o que no giraba hacia uno de los lados, que volviera, que no había ningún problema. El hombre le estrechó la mano con intensidad y salió por la puerta, igual como había entrado, dejando a su paso una estela de perfume de las 1001 noches. Ese día Antonio se dio cuenta que se había convertido en guardián de la magia, de los que cuidan de cada una de las puertas del mundo, de los que cuidan del bien de todos. Ese día Antonio se dio cuenta del verdadero valor de su trabajo. Se sentó en su escritorio, abrió su libreta y tomó nota. Y en la última columna apuntó: llave dorada de Baltasar. Y cuento contado, este cuento ya se ha acabado.
musicales patrocinados por Ferretería